Félix, me gustaría preguntarte algo sobre el concepto que incorporas también en el libro de macho alfa. No sé si ya te lo habrán preguntado, porque es otro concepto, ¿no? Que Claro, un macho alfa es un conceptico que acuñé, creo que es el único neologismo que hay así en el libro, que correspondería a el movimiento del pasaje entre Santón y objeto A. Es decir, sería la trenza esa en el medio de la portada del ¿por qué libro. necesitas, qué sostiene ese concepto? ¿Por qué necesitas incorporar eso? No sé si es una necesidad, pero me parece que resuelve el problema de cómo, digamos, de pensar o abre a pensar este movimiento entre Santón o de Santón a objeto A, que básicamente es lo que yo estoy intentando proponer. Eh, digamos que la historia detrás del concepto sería que el macho alfa sería este padre de la horda, medio orangután, medio animal, anterior al, a la entrada de la civilización, Mm, pero que a la vez él mismo deviene letra. Alfa es una letra griega. es la letra, sí. Y tiene, bueno, la parte de macho, que macho especialmente me parece ahora, que tiene bastante resonancia como con fuerza, pero también con biología, digamos, o sea, macho, hembra, como los perros, que son macho, hembra, mientras que nosotros somos hombre, mujer. Ujú. Me parece que tiene ese movimiento entre biologicismo, organicismo Digamos, y letra, no deja de y ser, lenguaje. claro, no deja de ser anatómico, por no decir, claro, y tampoco simbólico, una Pero cosa es es pívote. Mm. Es un concepto mutante, digamos, porque en un momento es macho, digamos, en un momento el macho alfa es el más fuerte de los fuertes, el que impone la ley, pero en otro momento el macho alfa es justamente una letra, eh, ¿entiendes? O sea, no, y eso no convive, digamos. Convive en el concepto, convive en este movimiento que se hace. Pero no quiero decir que digamos sería orgánico y lingüístico a la vez. Por eso Mm. me parece un concepto interesante para poder justamente pensar eso en el movimiento que se da de esto extralingüístico, por llamarlo de alguna manera. Pero capaz sería mejor llamarlo macho alfa, porque extralingüístico sostiene esta por fuera del lenguaje, mientras que macho alfa ya hay un momento donde justamente es la letra de aquello que se trata y otro momento donde es algo mucho más orgánico. Mm. Después otro de los temas es el contra psicoanálisis o contraanálisis como lo llamas acá, que ya está en la CAM, está en el Sí, sí. seminario y está en... eh, habla un poquito de eso, ¿tenés ganas? Sí, sí, sí. El contraanálisis, digamos, esto es una especie de adendo, sería como una Sí, especie de anexo. de Me parece adenda, que sí. capaz hubiese sido bueno ponerlo a manera de anexo y no a la vez. Porque, digamos, para poner un poco de contexto, el contraanálisis sería aquello que fuese necesario cuando un análisis se va demasiado lejos. ¿Qué quiere decir que un análisis se va demasiado lejos? Que se empieza a pensar que todo es lenguaje, que todo es simbólico. Eso yo lo llamo cosmovisión La simbólica. cosmovisión simbólica, Es sí. decir, que todo, hay algo, que el universo está organizado como un lenguaje, para decirlo de alguna Ujú. manera. Entonces este universo organizado como un lenguaje, estructurado como un lenguaje, sería necesario regresarlo al enlace Borromeo, porque sería pasarse, sería no llegar al enlace eh, Borromeo, sino hacer una especie de demasía que empuja hacia otro terreno, que sería este terreno de un, digamos así, un uber análisis, un ultra análisis. Entonces habría como una especie de recule que hacer que vendría a agujerear justamente lo simbólico, porque la cosmovisión simbólica no se ve agujereado y no es tan presente lo real y lo imaginario por fuera de lo simbólico, sino que justamente está dentro de lo simbólico. Como si lo simbólico pudiese dar cuenta de lo real y lo imaginario. Ujú. Que justamente es
me parece que hasta cierto punto es por qué choca tanto la tesis de lo extralingüístico, el concepto de extralingüístico, la palabra extralingüístico. Porque me parece que es importante hacer la diferencia que si bien lo simbólico es completo, es una batería exhaustivo, al mismo tiempo no da cuenta de todo. No, es obvio. Porque se pudiese pensar que sí, que todo es simbólico. Y ahí justamente es donde sería necesario un contraanálisis, es decir, un regreso a poder ubicar el objeto A como construcción lingüística dentro y fuera del lenguaje, o a partir del lenguaje como efecto del lenguaje, para decirlo mejor, de poder ubicar efectos del lenguaje que no sean lenguaje mismo. Porque justamente en la cosmovisión simbólica se ve los efectos del lenguaje como lenguaje. Y eso rechaza completamente, forcluye, si quisiéramos ser más lacanianos, forcluye lo real y lo imaginario. Sí, que un poco lo preambulás acá cuando decís, antes de hablar de eso, del capítulo anterior creo que es, estás hablando del fin de análisis y decís que la inscripción del objeto A minúscula permite pensar el lugar para lo extralingüístico dentro del lenguaje, eliminando el sufrimiento asociado al Hamilton. Claro, esa es como la tesis, digamos, claro, del libro. Y te quería preguntar con respecto a esto. Así como en la parroquia lacaniana decíamos que hay una identificación al Saintón en el final de análisis, ¿acá estaríamos hablando de una identificación al objeto? No, identificación al objeto no, sí identificar el objeto, o para decirlo mejor, construir el objeto. Que en ese sentido sería el objeto causa del deseo, claro. Sí, el objeto causa del deseo. Lo que está por atrás. Sí, pero también lo que está por atrás y lo que está en el centro, lo esencial. Lo que podríamos llamar un deseo decidido, ¿a qué te refieres? No, me refiero a, pensándolo en lógica, topológicamente, sería este centro que vemos que, como pensamos normalmente, el centro es más bien un centro lleno, un centro duro, un núcleo, claro, pero es una esencial. Este es el centro como, claro, excentro sería. Claro, el objeto A más bien establece un excentro, una excentricidad, donde justamente lo que hay ahí es un vacío hecho letra. A mí me gusta poner, no estoy muy seguro que me vayas a captar la referencia, pero como si fuese un vacío que uno agarra como con una pokebola. En los Pokémones se atrapan con una pokebola. O sea, hay mostricos por ahí por la... ¿Y por qué lo tengo que agarrar con la pokebola esa? Son las reglas de Pokémon. Okay. Entonces está ya sé que soy viejo y vintage, pero bueno, hasta los analizantes me dicen, vos sos vintage. Está el Pokémon por ahí en la vida, y la manera de atrapar el Pokémon es atraparlo con una pokebola. Que es, uno tira la pokebola y la pokebola de alguna manera u otra chupa el Pokémon, el mostrico, en este caso el vacío. Pero entonces ese vacío está como encapsulado, está hecho, está hecho letra. Y lo interesante es que eso obviamente permite una reubicación de lo real y del Santón. Entonces esa reubicación de lo real para que el Santón devenga real, justamente se hace a partir de la manipulación del vacío de sentido, de la falta de sentido, de la ausencia de un ser, para que justamente ahí, digamos, porque ahora el vacío está encapsulado en una pokebola, ya estos empujes al ser, por llamarlo de alguna manera, no van a concretarse, que es lo interesante, porque es como si pensáramos la cultura como una corriente, o la neurosis como una corriente hacia el ser, de empuje hacia el ser. Tú tienes que ser grande, hombre, trabajador, tienes que tener mucho dinero, etc. Si pensamos la cultura como un empuje al ser, a ser algo, ser alguien, justamente el encapsularlo hacia una pokebola hace que ese tipo de empuje ya no llegue más a su destino, y que entonces sea un empuje que justamente no está ahí, porque no está ese vacío chupando las cosas, no hay el horror vacui, ¿sí?
no hay ese horror al vacío que siempre tenemos que llenar, sino que justamente es un vacío manipulable, que se puede hacer algo con eso. En ese sentido me parece que habría que pensar el hacer ahí con Que el sería santón también, claro, y que sería, bueno, un síntoma así. el problema de la neurosis, ¿no? Aceptar la falta en el otro. Sí, y yo diría más aún, no nada más Ajá. aceptarla, sino manipularla, hacer un trabajo Hacer sobre algo eso, con eso, sí. digerirlo, Ujú. procesarlo. Eso me parece que es el trabajo de un análisis, digamos, que tengo, digamos, esta preocupación por la definición del psicoanálisis, que tiene que ver un poco me parece que esa es una respuesta posible. El otro día, no sé quién me estaba preguntando, bueno, ¿qué es el psicoanálisis? Hablando de eso, y dije, bueno, obviamente, porque ya sabemos miles de definiciones. Y creo que también es, me acordaba de algo que decía Teodoro Leckman cuando le hicimos una vez una entrevista, devolverle el fuego al sujeto. Términos más poéticos lo dijo él. Claro. Fuego tenía que ver con lo que él está hablando de la roca de la castración, el risking, la etimología de esa palabra y el fuego. Acá cuando esto que decías también, ¿no? Decís algo, dice, si bien el lenguaje puede dar cuenta de todo, esa condición de que también contemple lo que escapa a él. Esto Sí. es lo que decías antes. Porque hay una, digamos, en el libro de Bruno Honoris, en El Sí. nacimiento del sujeto, justamente propone la locura y la depresión como enfermedades evidentemente contemporáneas. Es decir, los problemas de hoy son la locura y la depresión. Y ahí, si nos ponemos a ver, justamente hay faltas de vacío, digamos, falta de falta, en el siguiente sentido: en la locura por esa identidad, ese yo soy. Lacan decía, por ejemplo, que era tan loco el rey que se creía la persona que el pueblerino que se creía rey, como que el rey se crea rey, Obvio. justamente porque se trata de un tema de ser. Exactamente. Hay la falta en ser, Ujú. esa falta hay. Y después en la depresión falta justamente, me parece, este fuego. O sea, falta la falta del objeto A, que es la que permite esta especie de circulación que no sea nada más alrededor del vacío, o sea, que no sea nada más una especie de nihilismo, digamos, un empuje hacia la nada, sino que más bien también tenga un costado o una imbricación simbólica. En el toro esto se ve con el recorrido que a la vez pasa por una buena parte del toro, pero también pasa por ese vacío central. No se puede decir la, claro, sí, Claro, el vacío central. esa falta hay que tomarla en cuenta en el recorrido. Y justamente me parece, por no tomar en cuenta ningún tipo de falta, es que se da en la depresión y la locura, y serían momentos donde nosotros como analistas podemos intervenir justamente reubicando la falta, que es un poco paradójico, porque si a muchos psicoanalistas nos dijeran, no, pero ¿cómo vas a ubicar la falta en una depresión? Más bien se va a deprimir más. No. Pero justamente se trata de una especie de buscar un fuego, claro. de qué te motiva, qué te hace salir hay que de la cama entender, todas las mañanas. Claro, y porque hay que entender que la castración en términos positivos, no negativos. Claro, ¿Estás diciendo? ¿Es eso? que justamente de poder ubicar en el otro ese agujero que permita, digamos, vivir un poco más cómodamente sin este imperativo importantísimo que muchas veces se siente imperativo de ser. Sí, como vos decías, incrementado con el discurso del capitalismo y el tener, ¿no? El poseer, el ser del poseer. Si no posee, no. Claro, yo soy a partir del momento que tengo un iPhone 10, creo que va. Claro. Y bueno, y ahí es donde decís, así un contraanálisis sería necesario cuando se sostiene que todo es absolutamente simbólico. Bueno, entonces lo que dijiste antes ya.